Se ruega no jugar con historias sobrenaturales o involucrarse en situaciones paranormales. Su atención, por favor. Manténete alerta. Todo puede suceder. Llega un cuento chino. Solo por Metro. En esta jornada federal de Metro 95.1, quiero chequear primero con Sol Rosales. Buenas noches. Buenas noches, Sol Rosales. ¿Vos escuchás mi tono? Sí. Porque estoy en la ciudad de Córdoba, sí. Y esta cortina de un cuento chino a mí me pone un poco inquieta. ¿Qué querés que te diga? Vamos a hacer de cuenta algo, Sol, te propongo. Hagamos de cuenta que yo también estoy en Córdoba. Sí. Que estamos haciendo la transmisión los dos juntos desde allá. Uh-huh. Jero, por favor, ¿me acercás un vasito de Fernet? Gracias. Listo, ahí está. Porque es muy especial para nosotros tener esta noche la presencia de dos personas que han marcado de alguna manera un antes y un después en nuestra sección Un Cuento Chino. Ellas son escritoras, son investigadoras cordobesas y Sol Rosales, te cuento, porque vos todavía eras muy, muy, muy pequeñita cuando pasó eso, muy pequeñita. Yo, me parece. No habías nacido. No. A fines de octubre del año 2012, hace casi 5 años... Ah, sí había nacido. Una de ellas estaba contándonos acerca de un cuento chino bautizado como La Mujer del Angelito. Muchos de nuestros oyentes se acordarán de eso, ¿no? Era la historia acerca de la avenida Roque Sáenz Peña, ahí en Córdoba, ¿no? Conectando el barrio de Alta Córdoba con el centro de la capital y refiriendo a la bajada del angelito muerto y la leyenda acerca de una mujer que llevaba en sus brazos un pequeño féretro blanco sobre el que había un candelabro con velas encendidas. Y aquella vez, hace 5 años, por eso digo que fue un punto de inflexión, en nuestra sección, mientras teníamos la comunicación, se produjo un fenómeno que hasta el día de hoy, 5 años después, continúa siendo inexplicable. Escucha. Vos imaginate una noche oscura de tormenta circulando por una avenida cerca del centro de una ciudad importante como Córdoba, una mujer vestida de negro, de luto, llevando el féretro blanco de un bebé e iluminada por una vela. Estamos en línea con Leonor Ñáñez. Ella es escritora. Cuenta la leyenda que uno de estos cocheros, terminando su turno, cerca de medianoche, ve justamente una mujer en luto, con el rostro tapado. En sus brazos lleva este ataúd que es de color blanco. ¿Y quién sería, su hijo? Probablemente sí, porque dicen que incluso escuchaban un lastimero sollozo. Muy, muy suavecito, apenas como un susurro. Mi hijo, mi niño, pobre. ¿Quién cantó ahí? Pero Leonor, para. Porque aparte cantó al mismo tiempo que vos hablaste. Ah, no, qué horror, yo no lo escuché. Esta es la grabación de lo que pasó hace 5 años. Leonor en ese momento estaba sola en su ambiente, en el lugar donde estuviera, estaba contando la historia de la mujer del angelito, y pudimos escuchar bastante claramente en ese momento. Yumi, nuestra compañera de aquel entonces, fue la que primero se dio cuenta y dijo: ¿Quién cantó? ¿Quién habló por debajo tuyo? En ese momento parecía un efecto, pero así fue que se convirtió en una de las ediciones más terroríficas de Un Cuento Chino. ¿Quieren escucharlo mejor? Ahí va. Sí. ¿O no? Ay, mi niño, pobre mi niño. ¿Escuchan de fondo esa voz, pero cavernosa? La voz que se escucha por delante, por así decirlo, es la de Leonor relatando, y debajo de la voz de Leonor se escucha algo que para nosotros es inexplicable, te juro, porque se convirtió casi en una obsesión para nosotros. Hace 5 años que estamos acá con los departamentos técnicos de la radio tratando de averiguar cómo se coló ese sonido. Ponelo de nuevo, Nacho, por favor. Ay, mi niño, pobre mi niño. Es impresionante lo que pasó con mi niño, Sol Rosales, y ahora vos en Córdoba. Todos nosotros en Córdoba estamos acompañados por Leonor Ñáñez y Carolina Panero, que son investigadoras. Leonor, en el caso puntual de aquella comunicación, la mujer que hablaba con nosotros. ¿Cómo están, Leonor, Carolina? Bienvenidas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto estar nuevamente escuchando el programa y ser parte de él. Escúchame, ¿cómo son, Sol? ¿Son como brujas ganchudas con la nariz así con un grano en la punta, el pelo blanco Para desgreñado? nada, no, claro que no, todo lo contrario. Y cuando empiezo a escuchar este audio y a revivir esa historia, digo, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué hicimos esto hoy de traer este tipo de historias? Pero realmente tienen no solo esta, sino muchas más para contar. Emiliano dice, ya se me empezó a poner la piel de gallina. Juanchi dice, lo escucho de nuevo y me agarra piel de gallina. Javier dice, no había escuchado ese cuento chino, Dios mío. Fernando dice, ya pasaron 5 años. Y sí, Carolina, Leonor, pasaron 5 años y para nosotros sigue siendo algo completamente inexplicable lo que sucedió aquella vez. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Carolina acá un poco agarrada por un fantasma en mi nariz, por lo menos. Sí, yo me acuerdo que cuando Leo me contó esto y después escuché el programa, dije, no puede haber pasado eso, porque encima era una noche de tormenta y se había cortado la luz en casi toda Córdoba. Entonces, y ahora se empezó a nublar. Y yo dije, no, por favor, es impresionante. no. Solcito, Es es impresionante cómo cada vez que ponemos en el aire un cuento chino a alguien se le corta la luz. Claro, eso veníamos hablando el lunes, que estuvimos haciendo como todos los lunes un cuento chino, y que siempre es, se me apagó la compu, se cortó la luz. Peor es cuando dicen, se prendió sola una canción de mi, no sé, de mi celular. Digo, pasan esas cosas extrañas. ¿Te suele pasar a vos, Leonor, como te pasó con nosotros en un cuento chino? Mira, no sé, algo debemos traer atrás nuestra, alguna sombra nos persigue, porque fue muy anecdótico, incluso cuando llegamos acá unos minutos antes. Acá al hotel donde estamos. Acá al hotel donde estamos, bueno. esperamos en la entrada, en el lobby, sí. Y nada, bajó el ascensor solito, se abrió la puerta, pensamos que bajaba alguien a buscarnos. Nadie. Quizás bajó alguien a buscar. Eso es lo que más temo. Se cerró la puerta y subió el ascensor y nosotros nos quedamos abajo porque ni locas nos subíamos. Claro. Esperemos que no nos haya seguido. Ese es el tema. Que no las esté esperando a la salida. Ay, por favor. No, por favor. Pero bueno, entonces hay algo de más allá de las historias, de una percepción distinta a la que por ahí podemos tener todos nosotros. Un poco sí. Quizás uno percibe cosas que no pretende en su momento. Creo que cuando uno no va en busca de lo sobrenatural o lo extraño u otra dimensión o lo que sea que nos rodee, ¿no? Creo que eso viene a uno sin buscarlo. Por ahí uno se convierte en una especie de canal abierto o escucha de algo del más allá o de lo que sea que nos esté rodeando en ese momento. Yo siempre pienso, quién sabe con cuántos en realidad habitamos en el espacio en que nos movemos. Creo que no somos los únicos, digo, más allá de lo físico, ¿no? Y lo material, creo que hay algo intangible que por ahí está alrededor y busca que le presten atención. Claro, y siendo ustedes un canal también de información que vincula como historias que no conocemos y cosas que han pasado en la vida real y que es gente que ya no está en este plano realmente y que de alguna manera las traen. Exacto. A la escena. Sí. Nosotros... Sí, Nico, no sé cómo están ahí, si con una vela como nosotros, te digo que estamos iluminados así apenas, y comenzando lo que es una noche que se empieza a nublar y de verdad que se está poniendo frío aparte. Sí, yo se tenía está poniendo así Córdoba hoy. Yo tenía una vela prendida a San Paoli, esa se apagó, ahora tengo una vela prendida del Potro, así que estoy con esa vela. Bien, pero es digamos, muy impresionante, hoy estamos transmitiendo desde Córdoba, poniendo el cierre para esta gran jornada de los puntos cardinales de Metro, y sabemos que Córdoba, ya lo sabíamos antes de viajar, es una ciudad que tiene un folclore muy nutrido de historias terroríficas, de cuentos chinos cordobeses o de cuentos cordobeses chinos. Y hay uno que conozco desde hace rato por referencia, pero que me intriga mucho y que quiero preguntarles a Leonor o a Carolina si lo conocen, porque me han hecho muchas referencias sobre él, sobre todo sabiendo que íbamos a viajar hoy, que es el de la casona municipal. Sabiendo que nosotros venimos haciendo esta sección desde hace tanto tiempo, nos dicen, che, van a Córdoba, si pregunten por la casona municipal. ¿De qué se trata eso? Bueno, la casona municipal está muy cerquita de donde están justamente ahora transmitiendo, así que es propicio, es especial para esto, para contar la historia. Es conocida como la Casa de las Brujas también, o la Casa de los Galíndez, que era una familia muy importante del 1880 por allí, una familia muy pudiente, mezclada con la política, ya que el señor Ismael Galíndez en su momento fue un político partidario de Juárez Celman, que fue en su momento gobernador también de Córdoba.
Un hombre, bueno, que se hizo buena fortuna, digamos, metido en la política, ¿no? Toda esta zona, donde está la casona, que actualmente es Avenida General Paz y La Rioja, está en una esquina. Todo eso antes era enormes quintas, eran arboledas, eran las primeras casonas al estilo cottage francés, digamos, que se hacían en la zona, en el lugar, ¿no? Está muy cerquita de lo que es el Parque Las Heras, antiguamente llamado Parque Elisa, un parque que fue nombrado por la esposa de Juárez Selman. Como en toda política hubo un cambio de dinerillo de aquí para allá y bueno, se cuenta que hubo arreglos entre el gobernador y este hombre que era político, fue concejal y después fue diputado nacional, y compró este terreno y desviaron un ramal de lo que es el río Suquía, justamente para alimentar estos parques con plantas exóticas, grandes arboledas, y con eso lamentablemente le dificultaron la vida a un montón de gente, ¿sí? Sobre todo gente pobre, porque era para mantener el enorme parque y jardín que rodeaba esta casa, todo verde. En épocas de grandes sequías ellos desviaban el río, justamente el ramal, digamos, que ahora pasa bajo el puente que es el puente Bicentenario, y bueno, obviamente que era muy fructífero las acequias y toda esa zona. Esta gente construye, o mejor dicho, compra directamente una casa construida varios años antes, y se van a vivir ahí. ¿Sí? Es una casona hermosa, tiene un estilo francés, muy europea, muy a la época también, con un descanso, una terraza, unos vitrales muy, muy bonitos. Actualmente funciona como un centro de arte, digamos, de cultura, ¿no? Pero en su momento era una familia modesta, no se sabe mucho de los Galíndez, sí se sabe que su familia fue marcada por una tremenda tragedia. Así como les gustaba el dinero, les gustaban las fiestas y eran de derrochar bastante, ¿sí? O sea, hacían una buena vida. Uno de los hijos de este hombre, de Ismael Galíndez, se comenta que justamente adquirió una deuda importante con el juego, le gustaba mucho el juego, era de apostar, y no pudo pagar la deuda. Como no podía pedirle al padre que pagara la deuda, una buena noche se ahorca. Bueno. Sí, en la misma casa está. Yo digo una mala noche. Sí, dije buena por decir, no sé. No, claro. Pero esta casona cuenta con 2 pisos, un sótano y un altillo. Bien. Sí, el altillo es todo de madera, tiene unas vigas gruesas. Y justamente donde se han hecho muchos arreglos, ¿sí? Con el paso del tiempo, quedó abandonada, fue en su momento casa de los docentes. Ahí justamente se firmó el decreto que hace que el 11 de septiembre en Argentina se celebre el Día del Maestro. Fue justamente allí. Ahí mismo. Y en una de esas noches, bueno, justamente el hijo, creo que fue el único hijo varón que él tuvo, se ahorca. Y lo encuentra la familia. De ahí que muchos que han hecho arreglos en esa parte siempre dicen que sienten el ruido, el chirrido que hace de la soga contra la viga cuando se mueve un cuerpo. Ustedes imaginan el peso. Ese chirrido es tremendo. Y bueno, hay mucha gente que no quiere trabajar justamente las reparaciones en la casona, porque dice que se escucha ese sonido. Y justamente fue ahí donde se ahorcó el hijo. ¿Y permanecieron en esa casa después de Ellos esa tragedia? permanecieron en la casa. Para colmo, no fue la única tragedia que cruzó esta familia a lo largo de su estancia en ese lugar. A los pocos años, este hombre Ismael Galíndez también tenía una hija. Nunca se supo el motivo, pero la crianza fueron lo que contaron, digamos, lo que pasaba. Recuerden que en esa época era mucha reserva, digamos, con los problemas familiares y demás. La hija queda embarazada, aparentemente queda embarazada antes de un matrimonio, y se suicida, se tira por el balcón del primer piso que da justo a la calle La Rioja. En noches de tormenta y relámpago se ve la sombra de esta mujer, que es una mujer de cabello largo y rubio, que se tira por la ventana. No, es impresionante. Pero entonces, esta historia. Claro, esta historia nos está sugiriendo que el lugar, la casona municipal, con tanta trayectoria de tragedia entre sus paredes y debajo de su techo, todavía sigue albergando la presencia de las personas que dejaron la vida en circunstancias muy traumáticas ahí. Aparentemente sí, es más, el mismo Galíndez tuvo un final bastante fuerte, porque siendo un hombre que les gustaba la buena vida, acarrea muchas deudas. Con darte un ejemplo, el hombre llegó a acumular una deuda de 300.000 pesos en su momento, y la casona estaba evaluada en 50.000. Él empezó a vender terrenos
pero aparentemente no los vendía muy bien o legalmente y había vendido más de una vez el mismo terreno a distintas personas. Entre estas personas a las cuales le había vendido un terreno, era un inmigrante español, dice que le venía a reclamar la escrituración, digamos, del terreno, y este hombre se negaba porque obviamente que se lo había vendido a otro por igual o mayor suma de dinero. Esto ya es por 1909. ¿Sí? Hay una disputa muy importante entre estas dos personas, entre Galíndez, ya marcado por una tremenda tragedia. Falta contar todavía que una sobrina de él muere ahí en la casa. En la misma casa. En la misma casa, buscando una pelotita con la cual jugaba ella, y siempre comentan que se ve pasar cuando hay gente que trabaja ahí, que limpieza, mantenimiento, porque todavía se hacen exposiciones de arte. ¿Era en una este lugar. niña? ¿Era una nena? Una nena pequeña. Jugaba con una pelotita. Y dice que siempre se escucha ver bajar, esta casona tiene varias escaleras, ¿no? Escaleras muy antiguas. Y se escucha y se ve una pelotita. Y cuando vos querés ir a buscarla, la pelotita sigue y baja hasta donde está el sótano. Y nadie va, me imagino. Y obviamente que nadie va. Claro. Es más, los valientes que se atreven a bajar al sótano no encuentran nunca la pelotita. Claro. Obviamente. No. El mismo Galíndez, Sí. terminando con su fatal historia, discutiendo con este hombre, justamente el hombre se enerva, ¿no? Ya desesperado por el dinero y por la escrituración de la casa, desenfunda un revólver y lo mata. Le pega un tiro en la cabeza. Así es como muere Galíndez. También fue dentro de la casa. Fue dentro de la casa. Y de ahí empieza la famosa, fue el último justamente en toda la casa, creo que él ya estaba viudo para esa época, y de ahí en más quedó deshabitada, la casa por las deudas pasa al Banco de la Provincia de Córdoba y de ahí nunca más vivió nadie, digamos, ninguna familia. Pasó a ser lugar de encuentros culturales, pasó a ser en su momento la Secretaría de Educación en Córdoba, pero ya nunca más una persona vivió. No hay sereno que se quede en la casa municipal. Pensaba en eso cuando decías que después no fue una casa habitada. Me imagino que quizás de día hay actividades que se puedan sobrellevar, sí, pero no hay quien pernocte, me imagino, con esa energía, ¿no? Es más, creo que los eventos siempre que son a la noche tienen un horario límite, o sea, no sé si hasta las 10 de la noche, una cosa así, y después dicen no, se cierra. Y no sabes por qué, porque decís, bueno, pero tranquilamente podrían mantenerse hasta las 12 de la noche. Claro, extenderlo. Posiblemente sea porque empiezan a aparecer las cosas. Quienes trabajan ahí me imagino que serán los que dicen y dan estos testimonios muchísimos. De estas cosas. Hay gente que renunció por esto. Claro. Es muy impresionante. Estamos en Córdoba con Leonor Ñáñez y Carolina Panero. Ellas son escritoras, investigadoras. Ellas son autoras de una saga muy muy impresionante llamada Los Reinos de Herión, ¿verdad? Una saga fantástica, y ahí están además acompañadas en Córdoba por nuestro productor Jerónimo Bello. Y vos sabés que hay muchos oyentes, 2, 3, 4, 5, ahora de hecho voy a leer algunos mensajes de los oyentes que nos dicen: pídanles a Leonor y a Carolina que les cuenten por el cementerio de San Jerónimo. Mira, justamente tenemos a Jerónimo por acá. Eso te digo. Y estamos en la calle San Jerónimo nosotros. Por eso te digo. Opa. No conozco la historia ni el cementerio, afortunadamente, de San Jerónimo, pero ¿hay algo ahí, Leonor, Caro? Sí, hay cosas muy raras. Nosotras hemos ido hace poco, en realidad, y nos enteramos de esta historia. Fuimos a investigar un poquito más porque estamos armando una antología de historias basadas en lugares un poco de Córdoba, en lugares abandonados o lugares donde hay alguna actividad paranormal. Sí. Y nos habían tirado el dato, ¿no? No podemos decir quién porque, bueno, es un familiar de donde sucede estas cosas raras, que es en un panteón muy, muy viejo de este cementerio. El cementerio tiene unas callejuelas, por así decir, unas callecitas que tienen nombres de santo todas. Tiene la calle San Pedro, San Juan, San José, y en una de estas calles da la parte más alejada, digamos, más antigua del cementerio. De este cementerio data de fines del 1800 también, ¿sí? Se da después de una gran peste que hubo en Córdoba y que, bueno, se decide crear un lugar más grande, más digamos, acorde a las circunstancias para poder enterrar a la cantidad de gente que se moría por una peste que hubo. Hay uno de los panteones, está muy abandonado, nosotros lo vimos, sacamos fotos, no podemos decir el nombre de la familia de este panteón porque todavía hay parientes, digamos. Claro, pero por ellos llegan a este lugar y a esta historia. Exactamente, pero bueno, ellos pedían exclusivamente que no contáramos, digamos, no diéramos el apellido, porque bueno, obviamente ante la situación
puede que piensen que los van a tomar de locos, Claro. que no sé, que es mentira o que quieren llamar la atención. Entonces, bueno, por respeto a ellos, O por obviamente miedo los deudos. también, ¿no? Me imagino que, un poco que sí. de miedo de esta familia. Sí, un poco sí. La historia viene porque generalmente los guardias, siempre hay un sereno. Hubo una época en donde, bueno, lamentablemente se robaban muchas placas. ¿Sí? Se trafica todavía, o bueno, hay vándalos que entran y hacen destrozos en algunos cementerios. Este fue el caso de que en este panteón hay como 4 o 5 féretros, ¿sí? Muy antiguos, viejitos. Estos son del fines también de 1800, creo que el más antiguo, la placa figura en 1892, por ahí, de una mujer muy joven, enterrada, por lo que uno saca el cálculo, ¿no es cierto?, de los años, una mujer muy joven, y está acompañada de 2 féretros también chiquitos, que son blancos. Entendemos que obviamente eran de algún hijo o algunos hermanos, no entendemos bien cuál es el parentesco, no lo sabe tampoco pero se la sabe persona. que es una mujer y niños. Y niños. Y Bien. hay uno más que es de un hombre. Sí, aparentemente es casi toda una familia completa. La cuestión es que, bueno, ha estado bastante bien mantenido este panteón, si bien con el paso de los años es complicado, digamos, hay que pagar todo el mantenimiento y demás. Pero los serenos a la noche decían que siempre escuchaban el ruido, como que alguien arrastra algo, ¿no?, por los pasillos. Y cada vez que salía alguno con la linterna, veía un hombre de espaldas que se escondía atrás de las callecitas ¿no? Es casi un barrio silencioso, Claro. Estos cementerios, ¿no? Y es algo que no tiene acceso cualquier persona, y menos en esos para nada, horarios. para nada. Esto estamos hablando pasada medianoche, Claro. ¿no? Noches bien cerradas. Y que cada vez que llegaba al lugar ya no encontraba quién era el que estaba dando vueltas. En su momento se sospechó que era algún vándalo, alguien que quería robar las placas. La cuestión es que a la mañana siguiente encontraba que los cajones estaban caídos, los floreros rotos. Es más, tiene las vitrales, ¿sí?, rotos, apedradas. Más de una vez lo han reemplazado a los vitrales, los vidrios, han cerrado la puerta, tiene rejas. Y siempre, una vez al año, se escucha exactamente el mismo sonido de algo que se arrastra por las callecitas de del cementerio. Y cada vez que va el guardia a la mañana, porque creo que nadie se acerca al panteón. Sí, no. Nadie lo haría, ni creo que En su sano nosotros juicio. tampoco lo haríamos. No, tampoco. Esto fue pleno día que nosotros fuimos a ver, pero te llena de escalofríos la escena. Acomodan, vuelven a acomodar todo, pero están los cajones rotos, los floreros, las cosas tiradas. Es como si alguien hubiera entrado y hubiera destrozado por dentro el lugar. ¿Y se sabe qué puede ser eso que arrastran, o quién puede ser esa persona? ¿Hay alguna historia para con ese panteón o con esa familia que pueda llegar a tener alguna Aparentemente había sido un problema de violencia doméstica, digamos. Aparentemente el hombre maltrataba a su mujer y a los niños al punto en que llegó a matarlos, y el hombre se mata. Después de todo esto, antes que saliera a la luz en su momento, semejante escándalo, el hombre se mata. Y los entierran juntos. O sea, los ponen en el mismo panteón. Y supuestamente la madre de la chica enterrada allí no quería que los enterraran perteneciendo a esta familia, ¿no? Hay que tener en cuenta que en esta época la mujer tomaba el apellido del hombre, del marido, ¿no es cierto? Y bueno, y había todo como una sujeción, ¿no es cierto? Pasaba a ser casi como una propiedad. Entonces, hasta después de la muerte se decidía dónde se los enterraba. Y obviamente que tuvieron un final muy violento, muy traumático. Y no sé, las malas lenguas dicen que por ahí siguen los problemas, digamos, hasta después de la muerte en el mismo panteón. Pero no hay guardia que se quiera acercar en plena noche. Cuando ven eso, ni siquiera, digamos, le llevan el apunte al ruido, esperan que se pase. Y después al otro día encuentran que está todo revuelto en ese panteón. ¿Y es cierto que ni los perros se animan a entrar a esa zona? Exactamente, y hay muchas zonas en realidad donde los perros no se animan a entrar. Y cuando un animal, un perro o un gato, que se dice que suelen tener cierta percepción hacia lo sobrenatural, es porque algo raro hay. Por ejemplo, es el caso de un lugar que cambió muchas veces de nombre y ha tenido muchos usos, lo que es el 220. Ahora se lo conoce como el 220 Cultura Contemporánea, y en realidad es como una sección onda subsuelo de lo que ahora se conoce como la Plaza de la Música. La Plaza de la Música actualmente se realizan eventos de música, eventos culturales también, y esta Plaza de la Música anteriormente era la famosa vieja usina, que en realidad era una fábrica, ¿no es cierto? Era una fábrica de electricidad, posiblemente una fábrica que dicen que sucedieron muchas cosas.
Por ejemplo, en el 220 es una cosa muy rara bajar al 220, porque uno tiene que literalmente bajar físicamente escaleras y son como diferentes laberintos, como pasadizos, en donde ahí se van colgando diferentes obras de cuadros de diferentes artistas, ilustradores. Es una especie de sótano, pero con distintos accesos. Claro, exacto. Bien. Y uno no lo ve como sótano porque uno entra, ¿no es cierto?, como si entrara en una galería, pero tiene como un desnivel. Ajá. Y este lugar tiene muchos recovecos, y uno puede tranquilamente perderse. Lo más gracioso es que me pasó a mí hace muy poquito. Fui a un evento musical de música electrónica, pero un poco extraña, invitada por una amiga mía, que fue la segunda intérprete, que fue, digamos, la que yo siempre digo, la más tranquila, porque los otros fue mucho más exotérico, mucho más exótico. Bien. Cuando estábamos saliendo después de este show, que me dejó un poquito con la piel de gallina en algunas interpretaciones que involucraba sal gruesa, alas de negras, como si fueran de cuervos, velas negras. Una performance con música y un poco de exhibición de distintas artes. Exactamente. La primera fue muy rara porque tenía música electrónica, pero por el otro lado veías en el rincón un hombre haciendo todo esto, una especie de gemido que golpeaba contra la pared, tiraba sal gruesa, tiraba las plumas, encendía velas, y yo digo, caramba, ¿en dónde me metí? Cuando salíamos con mi amiga, después de que pasaran los tres diferentes artistas, teníamos que ir a lo que era el estacionamiento. Y nos habíamos perdido, porque el acceso por donde ellos habían ingresado estaba cerrado con llave. Entonces, una de las chicas de la entrada nos dijo, bueno, pueden ir al otro acceso que está casi al final de lo que es el 220. Bueno, dijimos, nos empezamos a meter en unos lugares medio oscuros que justo aparece el guardia de seguridad atrás. Me dicen, chicos, no se metan en cualquier lado. Yo los acompaño. ¿Cuál es la salida correcta para el estacionamiento? Una vez que ya subimos la escalera que nos daba a todo esto, como estábamos en especie de sótano o especie de planta baja o subsuelo, teníamos que subir para salir a lo que era el estacionamiento. Entonces, cuando salimos recién ahí nos comenta, no nos quiso comentar nada durante. Para que no corran por los pasillos. O para que no nos pase nada posiblemente. Porque cuando salimos nos dice, chicos, hay lugares donde acá ni los perros entran, ni nosotros entramos. Si los perros no entran, nosotros menos vamos a entrar. ¿Qué pasa? Empiezan a moverse muebles, empiezan a prenderse las luces. Dijimos, bueno, acá posiblemente hay una persona que está viviendo, o bueno, que está usurpando el lugar. No, revisamos a la mañana, por supuesto no había nadie, y a la noche empiezan estas cosas. Y cuando tratamos de llamar a los perros para que vengan con nosotros, los perros se empiezan a echar atrás, empiezan a gimotear y se van. Claro, eso es una señal, por lo menos, de que algo extraño sucede más allá de lo que se ve directamente. Exactamente. Y yo desde que entré a ese lugar me dio mucho escalofrío. Más allá de la performance, que también fue cosa, yo no sé si potenció todo, pero cuando nos dijo eso, una vez que ya estábamos en el estacionamiento, la piel de gallina a mí no me daba más. Claro, son lugares que están cerca, porque si hay alguien que recién se suma a la audiencia, estamos en Córdoba con Leonor Ñáñez y Carolina Panero, escritoras e investigadoras cordobesas, que nos están haciendo un cuento chino especial desde Córdoba. Y también estamos desde el barrio de Colegiales con Nico Artusi. ¿Es cerca de acá esto? Es muy impresionante, cerca, escucharlos, estamos todos conectados. Aquí dice dice, mecanizados hace un tiempo, un amigo artista pintó a la chica de la casona. Lo voy a retuitear para que puedan ver la pintura. Cami dice, estoy escuchando las historias del 220 Centro Cultural en Tromás. Mate Spin dice, gracias por esta edición especial, volver a casa con estos relatos de un cuento chino, tremendo el de hoy, dice Luciana. Y algo muy impresionante que pasa siempre, pero siempre, Carlos MM. Sí. ¿Qué dice? Dice él, escuchando un cuento chino se me paró el auto enfrente del cementerio en Tucumán. Tucumán. Siempre pasa lo mismo. Alejo dice, cuando no puedo escuchar completo un cuento chino, lo grabo, y al escuchar la grabación siempre hay una interferencia increíble. Tincho Muñoz Beni saluda a Caro Panero, dice, siempre es buena escucharla. Cami dice, ojos llorosos cuando escucho ese audio y la historia de la casona municipal. Bueno, muchísima gente, quiero agradecerles a Leonor y a Carolina, muchísima gente hablando de un cuento chino, recordando lo que hemos vivido aquí por la radio hace 5 años, y me gustaría despedirlas, agradecerles a todos los oyentes que
que nos están escribiendo, despedirlas y antes de la tanda que corresponde, volver a poner en el aire el cuento chino de La mujer del angelito, mi niño, para que los que recién se suman ahora puedan revivir lo que ya han vivido o bebido, y los que no lo vivieron nunca puedan experimentarlo por primera vez. Leonor y Caro, muchas gracias. Un placer. Un placer a vos, y bueno, seguramente tenemos muchas más historias para contarte. Uy, qué susto que tengo, Sol Rosales, no te puedo explicar, Yo creo que acá nos vamos a quedar con algún bonus track que no sé si lo voy a poder decir, pero seguramente fuera del aire me van a contar alguna otra cosita, porque estamos en un ambiente propicio para todo eso. No sé dónde vamos a hacer la pijamada, porque acá parece que no duerme nadie. No duerme nadie. Claro, no duerme nadie. Señores, desde Córdoba, transmitiendo hoy... Su atención, por favor, edición fuera de agenda, edición especial de Un Cuento Chino, reviviendo aquello que pasó en el año 2012 y que decía, ay, mi niño, mi niño. Vos imaginate una noche oscura de tormenta circulando por una avenida cerca del centro de una ciudad importante como Córdoba, una mujer vestida de negro, de luto, llevando el féretro blanco de un bebé e iluminada por una vela. Estamos en línea con Leonor Ñáñez, ella es escritora. Cuenta la leyenda que uno de estos cocheros, terminando su turno, cerca de medianoche, ve justamente una mujer en luto, con el rostro tapado. En sus brazos lleva este ataúd que es de color blanco. ¿Y quién sería, su hijo? Probablemente sí, porque dicen que incluso escuchaban un lastimero sollozo, muy suavecito, apenas como un susurro. Mi hijo, mi niño, pobre niño. ¿Quién cantó ahí? Pero Leonor, para. Porque aparte cantó al mismo tiempo que vos hablaste. Ah, no, qué horror, yo no lo escuché. Ay, mi niño, pobre mi niño.